visto ayer ha sido un espectáculo penoso, en realidad, penoso, Sí. ¿no? Porque estaba el presidente ahí, no con todo su gabinete, solamente con sus 3, 4 ministros, que son los que siempre le hacen la corte, ¿no? Pero además hablando acerca de que el pueblo estaba con él, cuando en realidad lo único que vimos era un grupo de dirigentes que apenas se llenaban un salón de Palacio de Gobierno. Entonces, ¿de qué representatividad estamos hablando allí? Claro, hay mucha gente que se ha asustado, ¿no? Porque efectivamente han habido palabras altisonantes, han habido llamamientos y hay, sin embargo, algunas personas que piensan que por allí pueden ser manotazos de ahogado. Vamos a ver qué es lo que opinan algunos analistas políticos. Estamos con Javier Bedoya y con Iván García aquí acompañados en el estudio para que justamente analicemos esta situación. No sé quién desea empezar. Javier, Iván, buenos días. Gracias por la invitación. Iván. Bueno, hemos visto ayer una jornada en la que la demagogia, el populismo y el clientelismo a raudales han caracterizado y signado todos estos capítulos en clave de vértigo, desconcierto e incertidumbre. Y me parece que lo que vemos desde el Ejecutivo es, a todas luces, más allá de las altisonancias y de las estridencias, un signo de debilidad y de precariedad, ¿no? Para empezar. Javier. Bueno, preocupado e indignado, ¿no? Indignado por lo que estamos viendo hoy en día, los actos de corrupción, o supuestos actos de corrupción que la Fiscalía va detectando y armando, que ya son evidentes en el Ejecutivo, y preocupado por la pasividad no solo del Congreso, sino de la población en general, que ya no nos indignamos ni nos sorprendemos de estos hechos de corrupción y lo vemos como algo normal. Eso realmente me preocupa, porque en otros momentos, en otras épocas, la gente realmente estaría afuera en la calle manifestándose en contra de todo esto. Yo creo que eso va a ser el desenlace finalmente, pero no tanto por la indignación de la corrupción, sino por el incremento de costo de vida que está asfixiando a los peruanos. Eso va a ser finalmente que desenlace finalmente este gobierno ante la presión de la calle, que cada día es más fuerte ante estos hechos. No por los de corrupción, lamentablemente, sino por el incremento de costo de vida. Bueno, comentario aparte, eso es una opinión súper personal. Yo lamento mucho que se haya transmitido esto bajo la fachada de ser una actividad oficial, cuando claramente fue una actividad sindical en desespero de lo que está ocurriendo en los últimos días. Y digo lo lamento porque conozco buenos profesionales que seguramente en ese canal ahora mismo están en contra de lo que está ocurriendo, pero que lamentablemente tienen que seguir poniendo la cara frente a estas circunstancias. Y ahora sí yo les quiero lanzar una pregunta a ambos, porque el análisis a lo largo de estos meses ha sido, estamos frente a un gobierno sin dirección, incapaz y demás, pero ahora tienen una estrategia ya clara, ya formada y con personas que la encabezan. ¿Es para ustedes, Benji Espinosa, el presunto premier liderando una estrategia para el presidente Pedro Castillo? A ver, la secuencia de Benji Espinosa ayer ha sido a ratos no solo desconcertante, creo que ha rayado en la comedia, ¿no? Anunciando una renuncia en un hilo en Twitter en el que decía algo así como que no se nos juzgue no por quienes defendemos, sino por cómo defendemos. Una frase que en realidad entrañaba entre líneas una suerte, digamos, de distanciamiento o desmarque del presidente verdaderamente preocupante y que dejaba la puerta abierta a una serie de especulaciones en el sentido de si finalmente este alejamiento obedecía a digamos, un cortocircuito entre el presidente y el abogado que hasta ese momento venía ejerciendo su defensa, para, al cabo de 2 horas después, anunciar que volvía a la defensa del presidente con otra frase también digna de hilaridad, diciendo: lo importante no es que me fui, sino que me regresé, ¿no? Esto evidentemente, pues, lo podría haber suscrito Groucho Marx sin ningún problema. Horrible. Entonces, bueno, Claudia, lo que tú señalas, sí, efectivamente, pareciera que están tratando de urdir o de sacar adelante algún tipo de estrategia, pero todo en clave defensivo, ¿no? Totalmente. No hay verdaderamente un norte, no hay verdaderamente una, digamos, partitura política de nivel, de categoría, que permita desde el Ejecutivo construir un espacio para el diálogo y el consenso que vienen reclamando mañana, tarde y noche, pero de manera absolutamente contradictoria, porque hablan de extender la mano, ¿no?
pero al mismo tiempo arremeten contra el Congreso, contra la prensa, contra el Ministerio Público, todo en un solo acto una y otra vez. Y por último, mira, creo que en, digamos, los simbolismos de esta jornada de vértigo que hemos tenido en las últimas horas, ha sido muy sintomático ver este mensaje a la nación del presidente en una soledad absoluta, ¿no? Transmitiendo precariedad, ansiedad y hasta desesperación, solo, y a la vuelta de las horas a la fiscal de la Nación en un mensaje al país acompañada de todo su cuerpo de fiscales. Dos imágenes que creo que contrastan muy bien el momento de polarización y de confrontación, ¿no? Y en este mismo escenario, Javier, sí quiero preguntártelo, no solo por lo que representa Benji Espinosa en esta estrategia, como la denomino yo, sino lo que podría ocurrir el día viernes en este pronunciamiento respecto de un tema importante que es lo que él quiere hacer claramente, que es penalizar las filtraciones en los trabajos de investigación, ¿no? Bueno, está claro que el señor Benji Espinosa ha regresado por algún tipo de motivo o incentivo, mejor dicho, a defender al presidente de la República. Evidentemente la estrategia legal, judicial del presidente de la República ha tomado el Consejo de Ministros y la política peruana, y hoy día vimos finalmente una estrategia de confrontación hacia el gobierno cuando hace unos días efectivamente le estaba tendiendo la mano, ¿no? E inclusive con mensajes que son asusadores. Pero convocante, ¿no? Porque antes la estrategia era hacerse solo la víctima y no salía yo del discurso, ahora Correcto. convoca gente. Y Aníbal Torres asusando a la gente que se levanta y que arrodilla a los vacadores, ¿no? Yo creo que eso amerita inmediatamente que el Congreso lo interpele y censure al presidente del Consejo de Ministros, cosa que no lo va a hacer. Lamentablemente el Congreso es tan cómplice de este Ejecutivo en estos hechos de corrupción que al final, como te digo, el desenlace no va a terminar en el Congreso, el desenlace va a terminar en las calles, y me temo que con baño de sangre de por medio, porque el Congreso también está de alguna manera comprometido en estos actos de corrupción, y por eso es que no se alcanzan los votos para la vacancia. Vamos a ver si se alcanzan los votos para una supuesta suspensión. En fin, es lamentable el papel que también está haciendo el Congreso en este momento. Ahora, Iván, yo quería preguntarte esto porque has mencionado a la fiscal de la Nación y efectivamente, ¿no? Esa imagen de ella con sus fiscales es bastante fuerte, ¿no? Y en contraste justamente con la imagen del presidente que un día antes nada más salió a hacer este mensaje a la Nación, pechando al Ministerio Público de alguna manera, ¿no? Pero acá comentábamos con Claudia que de alguna manera la fiscal de la Nación sí le ha estado dando estas herramientas al Ejecutivo para quejarse, ¿no? Porque si bien uno puede aplaudir la proactividad que está teniendo el Ministerio Público en este momento, sí está pasando una serie de hechos que se le exigen a la fiscal de la Nación que transparente y que explique, ¿no? Como todos estos cambios que están sucediendo dentro de fiscalías claves. Claro, con relación al tema de los cuellos blancos han habido una serie de observaciones y de críticas, pero escuchaba ayer al procurador anticorrupción Javier Pacheco señalar que desde su punto de vista, ¿no? Han sido cambios favorables, positivos. No tengo mayores referencias del procurador Pacheco, pero me parece que es una opinión a tomar en cuenta y que va obviamente a contramano de las otras críticas que hemos venido escuchando y que ciertamente merecerían una explicación un poco más exhaustiva, ¿no? De parte de la Fiscalía de la Nación respecto de los cambios que se han implementado con relación a este caso ciertamente muy importante en el combate a la corrupción, como es el de los cuellos blancos. Pero más allá de eso, me parece que el discurso de Pedro Castillo, ¿no? Digamos, en la noche previa a la respuesta de la Fiscalía de la Nación, fue ciertamente amenazante, hostigador y una clarísima interferencia a la autonomía del Ministerio Público, que ciertamente puede cometer errores y que seguramente tiene asuntos que explicar, pero eso no es argumento para haber manifestado desde el máximo cargo público una, digamos, una embestida, una arremetida contra el Ministerio Público, al que incluso señaló de estar confabulado con un sector del Congreso y con la prensa en una campaña política, en un plan mediático
para hacerse del poder. Son Claro, y palabras además, sumamente graves. ¿Ah? Evita mencionar esto que todos sabemos, ¿no? Que su subsecretario, el señor Beder Camacho, lo que hizo fue llamar a un medio de comunicación para tratar de sembrar información falsa sobre la fiscal. De eso no dijo nada. No ha dicho nada ni de Bruno Pacheco hasta el momento, ni de Juan Silva, ni del sobrino, mucho menos de Beder Camacho. El señor presidente hasta el momento no ha hecho ningún deslinde, no ha zanjado de manera clara, políticamente, con ninguno de estos personajes que están imputados por la Fiscalía y que por él y solo por él estuvieron donde estuvieron, sea el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sea la Secretaría General del Despacho Presidencial, sea el circuito de oscuridades y de tinieblas del pasaje Zarratea, en donde el señor Fray Vázquez era una suerte de secretario general paralelo y el largo etcétera que ya conocemos. Pero está claro que finalmente la Fiscalía está haciendo su labor. El presidente de la República no lo pueden tocar porque tiene inmunidad, pero su cerco, que no tiene inmunidad, que está cada vez más cerca de él, ¿no? En ese sentido, creo que la fiscal de la Nación está haciendo su trabajo, hay que apoyarla. Lamentablemente, la salida de Pedro Castillo depende de que renuncie o que el Congreso lo vaque o lo suspenda. No hay otra opción, constitucionalmente. Entonces, creo que ese es finalmente a donde tenemos los ciudadanos que ir y presionar, apoyar a la Fiscalía en su trabajo, pero también exigir al Congreso que haga lo suyo. Ahí quería llegar, ¿no? Presidente, no solo no va a hablar, nosotros, o sea, es el escenario más saludable y el más optimista y tener la hidalguía de salir al frente. No lo va a hacer. Es como aquellos congresistas que le están pidiendo la renuncia. Sueñan despiertos, señores. El presidente no va a renunciar. Por eso yo desde aquí lo que quiero hacer es plantear soluciones que son claras. 3 salidas acabas de mencionar, Javier, ¿no? La suspensión, que sea el Congreso y la vacancia. Y la vacancia, ¿no? Entonces, o la renuncia, ¿no? Trabajemos en esto, en estas salidas, de aquí yo les pido su opinión a ambos, ¿no? Porque resumiendo todo esto a matemática, no tengo ni vacancia y posiblemente no tendré la suspensión. ¿Qué hacer? ¿Quién debería en este momento ser el convocante para la salida a la crisis? Susel Paredes hace unos días en este Zoom de este set se rasgaba las vestiduras por el adelanto de elecciones. Y está bien celebrar este tipo de iniciativas, pero ¿cuál es la realidad de las salidas? Esa es una solución, esa es una alternativa también que la puedes poner sobre la mesa. Yo creo que la suspensión no hay que descartarla del todo porque se requieren menos votos que una vacancia. Yo creo que sí, no se llega a los 87 votos para una vacancia. Pero la suspensión por traición a la patria que se acaba de ver en la Subcomisión de Constituciones Constitucionales, y si es aprobada finalmente, bueno, por comisión permanente y después por el Pleno del Congreso, se necesitarían 51 de 100 congresistas porque los de la comisión permanente no votan. Entonces sería más factible que se suspenda al presidente de la República. Sería penoso, ¿no? Y que entre... Porque habiendo tantos casos de corrupción, quererlo suspender por traición a la patria, exactamente. Cosa que en realidad... Termine suspendido de la presidencia de la República por unas declaraciones que hizo en Bolivia respecto a la salida del mar, ¿no? Y viendo toda esta podredumbre de corrupción que estamos viendo y que está destapando la Fiscalía, el Congreso no haga nada, ¿no? Eso es lamentable, ¿no? Pero creo que esa es una alternativa. La otra alternativa es que realmente el Congreso se ponga la mano al pecho y adelante las elecciones, pero también para eso se necesita una reforma constitucional, que son 87 votos. Entonces está claro que el Congreso es cómplice del Ejecutivo. No todos los congresistas, hay honrosas excepciones, pero el Congreso es cómplice en esto con el presidente de la República y está obviamente siendo cómplice de actos de corrupción. Bueno, no hay salida entonces. Exacto. Ahora, el Congreso está sufriendo una metamorfosis en este momento, ¿no? Porque después de la elección de la señora Lady Camones han habido renuncias, han habido conformación de nuevas bancadas, hay personas que han ido y que han venido. ¿Eso de alguna manera podría jugar en favor a que también haya una recomposición en las intenciones, a que esta matemática que menciona Claudia pueda cambiar? Dale. A mí me sorprende ver al señor César Acuña pidiendo la renuncia del presidente de la República. Oye, señor Acuña, ¿por qué no se sienta con su bancada y acuerdan vacar al presidente de la República en vez de estar haciendo declaraciones sin contenido, ¿no? Para mí eso es totalmente un discurso vacío, ¿no? Entonces, acá hay que ver finalmente qué ocurre en hechos, ¿no? Y como bien dice Claudia, es lamentable lo que está sucediendo y no hay salida. Y para mí, espero que no sea así, la salida va a terminar en la calle.
cuando haya derramamiento de sangre, cuando la gente salga a protestar porque o esté indignada con los actos de corrupción o porque esté indignada por el incremento de costo de vida. Y finalmente eso genera una presión que ya sea agobiante para el Congreso de la República y termina vacando al presidente de la República, y probablemente también pidan que el Congreso se vaya, porque constitucionalmente no se debería ir, solamente se convocarían elecciones presidenciales si es que también inhabilitan a Dina Boluarte. Bueno, eso es interpretable, ¿no? Hay antecedentes con Fujimori donde el Congreso se decidió también irse. La Constitución no habla de que se tenga que convocar elecciones generales, sino elecciones, y yo entendería como abogado que son elecciones presidenciales, pero creo que lo más sano es finalmente que también el Congreso se vaya y se convocan elecciones generales. Iván. Sí, coincido básica y esencialmente con lo que ha señalado Javier, y también tomando tu comentario sobre lo que viene ocurriendo en el Congreso, es pues un escenario de incertidumbre, inestabilidad, mutabilidad. Mira, si Franz Kafka reviviera, reescribiría la Metamorfosis, ¿no? Ahora, todo este escenario, evidentemente, y a propósito de un documento académico que se escribió el año pasado por Rodrigo Barrenechea y Daniel Encinas, La democracia por defecto, creo que es interesante la perspectiva en el siguiente sentido con relación a ese análisis que hicieron estos dos investigadores. Estamos en un escenario con actores precarios que generan un empate igualmente precario. Y eso es lo que estamos viendo en una medida importante en estos momentos, ¿no? Una precariedad tanto en el Ejecutivo como en el Poder Legislativo. La precariedad a la que ya me referí con relación al Ejecutivo, en la secuencia que hemos visto en estas últimas 48 horas, una portátil dentro del Palacio, el mensaje presidencial, las respuestas de Aníbal Torres al cabo o a la vuelta del Consejo de Ministros de ayer, la cita de Pedro Castillo con los ronderos en la mañana también de ayer. Todo esto en realidad, bien mirado, no es sino un signo clarísimo de una debilidad por parte del Ejecutivo que está en una suerte de huida hacia adelante. Ahora, si miramos al Congreso, lo que vamos a encontrar, además de lo que Pamela ha señalado, es también, digamos, una serie, ¿no?, de manifestaciones que son indicios clarísimos de la debilidad del actor o de los actores legislativos. Miren, la denuncia constitucional 219, relativa a acusación constitucional por traición a la patria contra Pedro Castillo para inhabilitar los 5 años, argumentalmente es realmente feble. Y si uno escucha al autor del informe final en la subcomisión de acusaciones constitucionales, el congresista Wilson Soto, realmente No tiene idea de nada. el informe se te cae de las manos, por decirlo generosamente, ¿no? Entonces, esta debilidad de los actores políticos está generando también un empate precario y, consecuentemente, lo que los autores de esta investigación o de esta reflexión académica han llamado la democracia por defecto. Ahí lo dejo porque, evidentemente, esto da para mucho más y vamos a seguir viendo, creo yo, ¿no?, una turbulencia política, porque creo que estamos en el inicio de una tormenta de proporciones, ¿no? Escúchame, cada que escucho es el inicio del fin, es el inicio, ¿no? Ya No digo que esto- es el inicio del fin, es el inicio de una tormenta. Claro, es el inicio de una tormenta. Yo digo, en algún momento siempre la tormenta para, sale el sol, se le aparece la Virgen a quien no debería y las cosas siguen andando, ¿no? El resumen de esto es, mucho es pedirle al Congreso, ¿no? O que suspenda o que vaque. Pero en la ley del mínimo esfuerzo, lo que en este momento deberían hacer es censurar a Heiner Alvarado y ¿a quién más creen ustedes? A Aníbal Torres, ¿qué es lo que debería por lo menos ya hacer el Congreso de la República? Bueno, creo que, perdón, Javier, voy a ser muy breve. No, creo que en lo inmediato, en lo urgente, con la última actuación fiscal relativa a este club chotano de la construcción, el señor Heiner Alvarado debe ser llamado a una interpelación e inmediatamente abrirse el mecanismo de censura. Creo que eso es lo que está hoy por hoy en la primera línea de la agenda del Congreso políticamente hablando en cuanto a fiscalización. Creo que si uno lee, ¿cómo se llama?, el expediente fiscal, el actuado fiscal con relación a estas últimas 4 detenciones, describiendo la estructura, Sí. ¿no?, de este club chotano de la construcción,
verdaderamente los escalofríos son inevitables. Pero hay algo más, y voy con tu respuesta, Javier, porque hoy precisamente el área de investigación del comercio ha hilado fino, ¿no? Heiner Alvarado y el alcalde de Anguía han tenido el mismo asesor. ¿Quién es? Salatiel Marrufo. Y ojo con este dato, porque según un colaborador eficaz, ¿no? La clave es larga, ha mencionado que el señor Marrufo es cercano al burgomaestre de Anguía y además es uno de los testimonios que ha sido incluido para sustentar la existencia de una organización. Y algo más del señor criminal. Marrufo. El señor Marrufo está en el directorio de Sedapal Era- cuando Y la Sedapal, SOC, ¿no es cierto?, Contra el Ministerio de Vivienda. contrató, ¿no es cierto?, por 102 millones de soles una obra que se acaba de anular con el consorcio La Milagrosa, donde estaba Sí. el grupo constructor Parasol, que es el que ganó en Anguía. Ojo. Tenemos Sí. ahí al Ojo. nuevo Sí. Silva y nadie hace nada, No, Javier. definitivamente censurar al actual ministro de Transportes, para eso hay que interpelarlo previamente de acuerdo al reglamento del Congreso, y yo creo que el Congreso, si es consecuente, también debería de presentar una moción de interpelación y después de censura. Pero contra se el puede presidente. censurar directamente, sin pasar por una No. interpelación. El presidente del Consejo de Ministros, sin lugar a dudas. Modificar un reglamento del Congreso y ahora necesitas pasar por la interpelación previa a la censura. Anteriormente podía censurar directamente a un Exacto. ministro de Estado y no había problema. Pero yo creo que a raíz de las declaraciones que hemos visto del señor Aníbal Torres y estos exabruptos, creo que merecería la censura. Claro, el Congreso no lo va a hacer porque queda, digamos, ahí a pie de cañón para que de alguna manera presenten a otro presidente del Consejo de Ministros y también sea censurado y cierren el Congreso. También esa puede ser la estrategia del Ejecutivo, poner de pararrayos al señor Aníbal Torres con estos exabruptos como diciendo, acá estoy para que me censuren. Y quemar su primera bala. Solamente faltaría un gabinete más para que yo los pueda a ustedes cerrar. Entonces la oposición por eso se está midiendo, pero no hace, pero deja hacer y no está haciendo nada. Ese es el problema. Hay una pasividad, hay un La oposición. hay un status quo en el Congreso que finalmente no está dejando que esto avance y hay un impasse en el que todos los peruanos nos Tal encontramos cual. en medio, ¿no? Sí, 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 Y eso al es. ministro de Transportes evidentemente también censurarlo. Eso no carrería de alguna manera la composición de un nuevo gabinete, ¿no? O sea, Gainer Alvarado. Correcto. Pero sin, Pero ya, sin tiene más una semana, trámite y ya sin hay- escalas, claro. diría yo, ¿no? No. Pero hay una pasividad, hay una lentitud. Parece que inclusive a los congresistas de oposición, si nos tenemos que ir, nos vamos. Pero no hay acción. Pero no hay acción, pues, entonces si nos vamos, que sean consecuentes, pues, y que ahí yo creo que la única consecuente, que no es consecuente mayormente, es Susel Paredes, pues, que ha presentado un proyecto de ley donde se adelanten las elecciones. Y nadie la firma. Y nadie quiere firmar. Nadie quiere firmar. Ni los congresistas que han votado a favor de la vacancia. Tengo mis reparos luego de que ha conformado una bancada nada menos que con Acuña, ¿no? Y con un No, grupito. sin duda. Yo Todo no bien. coincido con Susela, la cual conozco, le tengo mucha estima, pero no coincido con sus ideas. Pero buscando alternativas, creo que puede estar sobre la mesa el tema del adelanto de Consensos, elecciones. ¿no? Números. Y este Congreso está hasta más desprestigiado que el Ejecutivo. Sí. Y es algo que también tiene que Total y entender. profundamente, Bueno, sí. pues mientras no lean encuestas, mientras crean que el pueblo son estas 40 personas que se han metido al comedor presidencial, estamos Sí, mal, ¿no? Mira, solamente un comentario a pie de página a propósito de este conciliábulo con portátil que hemos visto Sí. el día de ayer en Palacio de Gobierno. ¿Qué representatividad de Lima, de esta Lima inmensa, de millones, puede tener esta reunión en clave de portátil que hemos visto el día de ayer? En una ciudad de 11, 12 millones de habitantes, por favor, si hubo ayer ahí 200 congregados, eso representa el 0.0000025. O sea, mira, ni llenar hoy en día la Plaza San Martín Sí. ya es significativo o relevante en términos de representación en una ciudad que hoy por hoy está sobrepasando los 11, 12 millones de habitantes. Yo quiero terminar señalando que cuando refiero complicidad en el Congreso con estos actos de corrupción, me refiero concretamente a Alianza por el Progreso de señora Acuña, Acción Popular, la señora Verónica Mendoza y sus izquierdas, Podemos del señor Luna, que lleva hoy día al señor Urresti a la alcaldía de Lima. Todas esas bancadas son las que finalmente están impidiendo que logremos una salida a esta crisis política. Ellos son tan responsables
ante estos hechos de corrupción como el señor Castillo. Estos somos grupos, Perú. Sí. Y somos Perú. Y estos 5 grupos que tú acabas de mencionar llevan en sus filas, ojo, es un año electoral, ¿ah? Que esto no sea un distractor de la responsabilidad que tenemos de seguir eligiendo alcaldes y gobernadores regionales que manejan presupuesto del Estado. Estas 5 fuerzas políticas llevan en sus filas a gente con procesos judiciales, incluso homicidio culposo. Infórmense, ¿ah? Y nuevamente, y aquí para aprovechar la ventana para este año electoral. Uno esperaría que los partidos verdaderamente no sean vehículos de esta gente que quiere finalmente copar el poder, pero ya hasta la pregunta es sorprendente, ¿ya qué hacer? Porque no hay intención alguna de llevar buenos cuadros y de afianzar finalmente lo que tanto dicen los partidos, esta democracia interna. Bueno, ese es como las famosas reformas políticas del señor Vizcarra y el señor Tuesta finalmente nos están pasando la factura, ¿no? Hoy en día tenemos una serie de agrupaciones que son vientres de alquiler, que no son partidos políticos. Los partidos que llamaban tradicionales, pero ahora los llaman serios, ya no existen. Y bueno, yo digo que en nombre del Partido Popular Cristiano, del cual yo pertenezco, estamos trabajando justamente para reinscribirlo, ofrecerle una alternativa seria a la población, con cuadros, en torno a ideas, en torno a programas. ¿Por qué el PPC no lidera en este momento, por ejemplo, una movilización en calle? Y les hago la pregunta a ambos porque el 28, 29 de julio estuvo aquí Jorge del Castillo con Daniel Abugataz. A Jorge del Castillo le ofendió mi comentario. La pregunta yo le hice, señor Abugataz, ¿usted marcharía promoviendo la vacancia con el señor Jorge del Castillo? No. Hay un problema de representación de líderes. Entonces, yo digo, si el PPC está intentando reintegrarse, buscando una oportunidad, ¿por qué no lanzar una persona que pueda finalmente encender esta calle? Por 2 motivos. Primero, ahorita estamos en un proceso de reorganización y estamos justamente reagrupándonos y convocando nueva gente. Segundo, está claramente demostrado que las marchas que se han convocado por organizaciones políticas, partidos políticos y personas determinadas que son identificadas con la política, como el señor Jorge del Castillo, la misma Lourdes, ha generado de alguna manera rechazo en estas marchas. Pero Estas usted también ha marchas, participado en alguna de esas sí, claro, marchas. pero y varias veces me han pedido que hable en el estrado. Yo le digo no, porque esto no es un acontecimiento político. Esto es un acontecimiento espontáneo de la gente que ha salido a marchar. Y yo lo que justamente no quiero es que la gente crea que uno está aprovechando esta manifestación espontánea para sacar rédito para uno mismo o para su partido político. Y por eso es que en la última marcha que hubo, los bajaron a todos del estrado. No los querían ver, simplemente la gente quería manifestarse espontáneamente. Entonces eso es lo que creo que hay que dejar hacer. Más allá de que los partidos organicen, muevan a su gente, yo creo que en este momento lo que corresponde es que esto sea espontáneo y que la gente no vea que esto es movido por uno o por otro, que esté tratando de sacar agua para su molino. ¿Qué es lo que pasó el 5 de abril? Sí. Con esta, digamos, manifestación espontánea de ciudadanos, masiva, frente a este intento por parte del Ejecutivo de volver a encerrar a las personas, a los ciudadanos de Lima y Callao. Que tuvo más una motivación económica, como decía Javier, Sí, ¿no? Porque así claro, es. era Por eso restringir digo, el derecho de la gente de realizar su actividad económica. Fue, ¿no? digamos, una ciudadanía espontánea, Y ¿no es ahí cierto? prendió. Que, digamos, se volcó a las calles, se manifestó de manera pacífica y que verdaderamente, digamos, tuvo un éxito frente a esta, digamos, intención por parte del Ejecutivo de volver a enclaustrar a una ciudadanía después de todo lo que habíamos pasado durante la pandemia. Quiero aprovechar la novedad rapidito, Sí. Iván, perdón, Dale. la interrupción. En esta reintegración, ¿qué nuevas caras vamos a ver? Bueno, ya se va a hacer el anuncio correspondiente en su momento. No quiero adelantar porque no estoy autorizado, a pesar de ser miembro del comité ejecutivo que está encargado de la reinscripción. No estoy autorizado aún para decir los nombres que se están reincorporando al partido y otros nombres nuevos. Reincorporando. Y Ese otros es rostros todo un dato. nuevos, ¿no? Ahí tienes un Ah, dato. bueno. Y ¿no? los de No. siempre. Bueno, hay mucha gente que el Partido Popular Sí, sí. Cristiano perdió durante el fujimorismo. Durante la alianza con el APRA. también. La alianza con el APRA, hay muchos cuadros. Hay cuadros que recuperar, Siempre ciertamente. fuimos reconocidos como un partido que formó cuadros, pero que terminaron yéndose, ¿no? Algunos terminaron, digamos, en desgracia, otros hicieron un buen papel. ¿El señor Secada va a estar? El señor Secada, bueno, ahorita no sé, yo no le puedo impedir la inscripción a nadie,
pero el señor Secada no está dentro del Comité Ejecutivo Nacional que está encargado de la restricción. A estar atentos con el PPC. Sí, Comentario solamente final, Iván. añadir que me parece que el tema de la reconstrucción de la institucionalidad partidaria debe ser, de una u otra manera en estas circunstancias, también una responsabilidad de los ciudadanos. Sí. Nos cabe a los ciudadanos hoy por hoy exigir, demandar y hasta movilizarnos por las reformas políticas que están pendientes para una reconstrucción auténtica de la institucionalidad partidaria en el país. Si vamos a esperar que estas dirigencias, entre comillas, no partidarias, que están en el Congreso, ¿no?, o que no lo están, ¿no?, van a ser el vehículo para una reforma en serio, pues la verdad que es como esperar peras del olmo. Eso no va a ocurrir con estas dirigencias políticas que hoy por hoy están representadas en el Congreso en nombre de partidos que en muchos casos, como hemos visto, son auténticos vientres de alquiler. Sí. O sea, el transfugismo, ¿no?, de esta temporada parlamentaria es verdaderamente impresionante. 5 bancadas con 5 miembros, está totalmente Bueno, pues atomizado. ahí ¿no? está, a responsabilidad de la crisis oportunidad, no en palabras, traduzcámoslo en hechos. Este país lo Muchas merece. gracias. Gracias a Gracias, ambos. Iván. A ustedes, Gracias, gracias. Javier, por estar con nosotros y estar atentos a ver qué ocurre más adelante. Vamos a continuar con más a las 8:21. Vamos